El tercer elemento de las obras de teatro escritas, jóvenes, son las acotaciones. Estas acotaciones nosotros ya las hemos visto con anterioridad, porque también las acotaciones se llevan a cabo en lo que son los textos, los cuentos, los textos narrativos, cuando se le está dando la indicación o cuando un personaje está haciendo alguna cosa y que queremos que sepa el lector lo que está pasando, o cuando un personaje está de cierto humor. Aquí, si se dan cuenta, tenemos estos ejemplos que les doy, chicos, no quiero que los apunten, solo quiero que me pongan lo que son los elementos y las definiciones. Esto se los estoy ya escribiendo aquí para que ustedes tengan una visión más clara de lo que les estoy explicando. Estas acotaciones siempre van a ir representadas en paréntesis, en corchetes o en este tipo de paréntesis, en lo que son como las comillitas para las citas textuales, pero estas no son muy comunes. Las más representativas son estas y estas, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes acotaciones, y en la primera, esta acotación se refiere, cuando el escritor la hizo, se refiere a que va a salir en escena el narrador, que va a decir el siguiente diálogo. En la siguiente acotación nos indica que un personaje nuevo va a entrar a escena. En estas otras dos ejemplos de acotaciones nos están mostrando el escritor cuál es el gesto o de qué manera están entrando, con qué actitud están entrando los personajes. Y por último, nos describe o nos da las características físicas de los personajes que están entrando en escena. Vean, entran los guardianes del palacio, un león viejo, aquí nos está diciendo cómo es, y un famélico y otro león gordo y barrigón. ¿Ok? Esto es en cuanto a las acotaciones. Tenemos el cuarto elemento de lo que son las obras de teatro escrita, que son los actos, escenas y cuadros. Aquí se los defino de una manera más corta para que ustedes no tengan que escribir tanto. Se los explico. En primer lugar, toda obra de teatro está dividida en 3 actos. El primer acto nos muestra el inicio de la obra de teatro, el segundo lo que es el desarrollo, cómo se está llevando a cabo la obra de teatro, y el tercer acto nos va a mostrar la conclusión o el desenlace de la obra de teatro. Estos actos están divididos en escenas y todo depende de la obra de teatro. Puede tener 3, 10 escenas, las que ellos quieran. Por ejemplo, si estuviéramos representando el cuento de Caperucita Roja, las escenas representarían cuando entra un nuevo personaje o sale un personaje de la obra de teatro. Entonces, las escenas pueden variar dependiendo de cuántos personajes van a entrar dentro de la obra de teatro. Por otro lado, las obras de teatro también tienen cuadros. Y de igual manera, si queremos representar los cuadros de la obra de Caperucita Roja, yo manejaría tres cuadros, que sería la casa de la mamá de Caperucita Roja, luego el bosque donde encuentra al lobo, y por último, la casa de la abuelita. Entonces lo que es los cuadros serían la escenografía que vamos a utilizar o que va a escribir el autor de la obra dentro de la obra de teatro, porque en las obras de teatro también se definen, y entró fulanita de tal a una cabaña. Entonces, ese es un cuadro que está representando de manera escrita el autor de la obra de teatro. Por último, dentro de los elementos de lo que son las obras de teatro tenemos a los personajes. Son 4 personajes que integran las obras de teatro y difieren un tanto de lo que son los textos narrativos, los cuentos. ¿Se acuerdan que dentro de los cuentos tenemos el personaje principal, el secundario, el ambiental, el incidental o el villano? En este caso,
Los dos primeros se parecen porque sería el personaje principal, pero en el personaje principal se tiene que integrar los protagónicos y los antagónicos. Y el personaje secundario es un personaje que no es tan importante, pero interactúa brevemente, puede ser en toda la obra de teatro o nada más en algunas escenas. Y después tenemos al personaje episódico, que sí tiene una o dos apariciones en la obra y nada más para ciertas escenas en específico. Y por último tenemos lo que es el personaje alegórico, y puede ser representada por la muerte, por un ángel, por un héroe, por un médico. Igualmente puede ser representado, si es que salen mascotas en las obras, por algún animal. Por último, el último tema, que es el lenguaje teatral. Aquí sí, les estoy dando nada más la definición de cómo se integra el lenguaje teatral, y que sería de una forma verbal, una no verbal y la paraverbal. Les voy a explicar de manera breve estas tres formas que se integran dentro del lenguaje teatral. La primera, que se refiere a lo que es el lenguaje verbal, que sería la emisión de palabras de manera oral, o sea, cuando conversan los personajes, cuando interactúan entre ellos. El intercambio de palabras que hacen los personajes en una obra de teatro, a eso se le llama el lenguaje verbal. Luego tenemos el no verbal, y tiene dos formas que se representan en las obras de teatro, escritas o las puestas en escena, que sería, la primera forma sería la kinésica, que es la expresión corporal. Como el escritor en las obras de teatro dice, por ejemplo, y hace un gesto de desesperación el personaje, la reina de la historia, o por ejemplo, mueve los dedos. Entonces, en este tipo de lenguaje no verbal, el autor quiere representar las situaciones que está pasando lo que son los personajes de la historia. En el kinésico también se manejan los gestos de los personajes. La otra forma de lenguaje no verbal es la prosémica, y esta es al espacio de comunicación que se da entre los personajes. Por ejemplo, si en una obra de teatro dos personajes están enamorados, en las acotaciones regularmente se hacen se expresan este tipo de lo que son lenguajes. Si los personajes están enamorados, con el lenguaje no verbal, como es aquí se representa el espacio, en las acotaciones dice, los dos personajes se acercan y se abrazan. Entonces a eso se refiere la forma prosémica de lo que es el lenguaje no verbal, la distancia y el espacio que guardan de comunicación los personajes. Por último, lo que es el lenguaje paraverbal se refiere a lo que son los aspectos no lingüísticos de comportamiento en una obra de teatro, en más sencillas palabras, en palabras más sencillas, lo que es la calidad de la voz que se representa en una obra de teatro. Puede ser con el control del volumen, puede ser que el volumen de la voz sea más alto, más bajo. Si están representando un personaje tímido, no va a estar gritando, su tono de voz va a ser más bajo. También se ve en lo que es el ritmo de la voz, el énfasis que se les da a las palabras, porque no puede decir un personaje, estoy muy alegre, tiene que decir, estoy muy alegre. Entonces, en este tipo de lenguaje que es el paranoverbal, se demuestra lo que son la calidad de la voz. También se hace la caracterización vocal. En este caso sería, por ejemplo, la risa, el llanto, el bostezo, los ronquidos. Jóvenes, terminamos lo que es la explicación. Yo espero que ustedes pausen las veces que sea necesaria esta presentación para que puedan tomar los apuntes. Y les dije que les iba a integrar el análisis de qué obras de teatro van a analizar.
Ok, les comento que sería Alessandra, Mariam, Yolo, Sara, Alejandro van a hacer el análisis de Romeo y Julieta. Juan Luis, Sebastián, Israel, Frida y Giovanni van a hacer el análisis de la obra de teatro de Hamlet. Pedro, Isabela, Daniel, Lilian y Valeria van a hacer el análisis de la obra de teatro de Don Quijote de la Mancha. Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor comuníquense conmigo. Que sigan teniendo un excelente día.